soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. En materia de educación, México sale reprobado. Nuestro país ocupa el último lugar de los 36 miembros de la OCDE en cuanto a nivel académico se refiere. En el marco del Congreso de Investigación y Desarrollo del Instituto Tecnológico de Monterrey, vamos a platicar con el doctor Juan Carlos Olmedo, creador de Matitech, una aplicación para teléfonos celulares que ha permitido que los niños de bajos recursos mejoren sus calificaciones de matemáticas. Esto es Los Observadores. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. Muy bien, muchas gracias por el privilegio y la oportunidad de esta entrevista. Gracias a ti. Las matemáticas, dolor de cabeza de maestros, alumnos y padres. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de la educación de las matemáticas en México? Yo creo que tiene que ver con formación de competencias, especialmente en matemáticas, que es lo que escuchamos más, pero también competencias lectoescritoras, también competencias científicas y también competencias tecnológicas. Estas cuatro aristas, que por un lado son, como tú dices muy bien, un dolor de cabeza, son también pues, la mayor y mejor oportunidad de desarrollo en México. El tema, claro. Y por eso hablo de competencias, no solo de enseñar, sino de formar en competencias, de encontrar elementos para que estas áreas del conocimiento fundamentales pues, permitan a los niños y a los adolescentes, a todos los que están en el sistema educativo, alcanzar mayores y mejores resultados. ¿Cuál es la idea central de esto? No solo aprender las cosas que me van a preguntar en un examen, sino aprender las cosas que me van a servir en la vida para desenvolverme. Y aquí las matemáticas, pues como un lenguaje universal, son pues este lenguaje fundamental, indispensable para desempeñarse en una muy buena parte de las actividades profesionales. Sin embargo, parece que hay esfuerzos desde el gobierno. Escuchamos una campaña nueva, una nueva didáctica, y sin embargo, no logramos subir nuestro nivel. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el problema? ¿Dónde nos atoramos? Yo creo que el problema tiene varios caminos. Este tema de cómo nuestros niños aprenden mejor, ¿no? que es como la gran pregunta, que no solo tiene que ver, pero una buena parte son las matemáticas. Yo creo que tiene que ver con este asunto de que tenemos modelos educativos, en algunos casos incluso medievales, aunque hay innovaciones en las técnicas didácticas y muchas cosas. Este modelo de la enseñanza centrada en el profesor y no tanto en el niño es un modelo muy antiguo. Si partimos de eso, ¿no? De que tenemos a lo mejor modelos educativos del siglo XIX con escuelas del siglo XX y niños del siglo XXI, entonces lo que tenemos que es ir acercando ambos mundos, los tres mundos. Empatar esto en un solo eje, ¿no? Exactamente, empatarlo con un solo eje, y ese eje, una de las herramientas de apoyo son las que te brinda la tecnología. Y ahí tú eres un innovador, y por eso estamos aquí conversando, porque de pronto tienes una idea y dices, ¿cómo utilizo la tecnología para atacar, para enfrentar este problema? Háblame de tu proyecto, Matitech. Sí. Matitech es un proyecto que surgió como idea en el Tecnológico Monterrey en 2011. 2012 yo me incorporé al proyecto cuando ya existía la idea inicial del proyecto en el campus Ciudad de México. Y entonces lo que se empieza a pensar es cómo creamos una plataforma en donde generemos recursos didácticos innovadores, lúdicos, medibles, todas estas características fundamentales, en donde los niños se puedan acercar a las matemáticas en su inicio, por eso es Matitech, que ahora se ha abierto hacia el español y hacia otras cosas. ¿No? A la lectoescritura. A la lectoescritura, ¿no? Y probablemente muy pronto empezaremos con también recursos para el área de ciencias, ¿no? Pero originalmente eran las matemáticas y originalmente era solo quinto de primaria, nuestro primer enfoque de aproximación. Entonces, ¿cómo nos acercamos? Este tema de aprender jugando, que a veces suele estar muy trillado, pero en la realidad se dice fácil, ¿no? Se dice fácil. Aprender jugando, sí. Pero, a ver, hay un gran reto utilizar, como lo llamas, elementos lúdicos. Exacto. Y que además haya una retención, un pensamiento crítico, un análisis, etc. Lo dices muy bien, Iván. Jugar es fácil. Sí. Aprender mientras se juega es lo que es difícil. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Entonces, lo que generamos son una
una serie de recursos para ser utilizados originalmente en teléfonos móviles, en teléfonos celulares, en donde los niños acceden a la plataforma y empiezan a jugar. Desde un inicio pensamos no un ambiente de videojuegos, porque en el 2012, a diferencia de este 2016, eran muchas menos personas que tenían un teléfono de estos llamados smart, de estos llamados inteligentes, y teléfonos con suficiente capacidad y con suficientes recursos para acceder a videojuegos. Entonces pensamos, ¿qué es lo que los niños tienen que contestar generalmente en los exámenes estandarizados? Son preguntas de respuesta cerrada, ¿no? O preguntas en donde tienen que ellos generar una pequeña respuesta abierta. Entonces hicimos un ambiente como el de contestar preguntas para exámenes, para ejercicios, pero un ambiente en el donde los niños van, ahí sí, como en la estética de los videojuegos, avanzando niveles, ganando reconocimientos, utilizamos animalitos mexicanos. Empezamos con quinto de primaria y ahora tenemos ya recursos para cuarto, quinto y sexto. Entonces estamos hablando de niños entre 9 y 12 años en escuelas públicas primarias. Es una edad fundamental en donde los niños están fortaleciendo ya enseñanzas de los primeros 3 años de primaria y donde están empezando a aplicar estos conocimientos, donde están empezando a resolver problemas con ese equipaje pues, de conocimientos. Entonces, por eso empezamos con el segundo tramo, cuarto, quinto y sexto. ¿Qué sucede? Los niños acceden, Iván, es muy importante, dentro y fuera del salón de clase. Matitech no es un proyecto de educación a distancia ni de educación virtual. Es un proyecto porque creemos que en esa edad el niño tiene que estar claramente guiado por un profesor. Y la mayoría de nuestros niños acuden a una escuela primaria, ¿no? Una escuela primaria, la mayoría una escuela primaria pública. Entonces el profesor es capacitado en el uso de la tecnología, en lo que es Matitech, y luego se incorpora dentro del salón y luego las tareas se hacen con Matitech en casa. Los niños se llevan el dispositivo a su casa. Juan Carlos, pero una cosa es tener una buena idea y otra materializarla. ¿Cuál es el proceso de innovación cuando ustedes se dan cuenta de esta necesidad, cuando tienen los recursos? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo se lleva a cabo? Pues se lleva a cabo juntando los recursos humanos y los recursos tecnológicos y las alianzas necesarias. Entonces, como TEC de Monterrey, nosotros aprovechamos el talento de nuestros estudiantes incubados por nosotros diseñaron la plataforma, profesores de nosotros generaron los primeros recursos y se convirtieron en los primeros capacitadores de los profesores y luego teníamos que tejer alianzas. El TEC de Monterrey no puede resolver el problema de teléfonos y conectividad y ahí es donde vinieron 2 aliados fundamentales para nosotros, uno en términos de conectividad y otro en términos de apoyo a la educación. Claro, porque esto es un proyecto que pretende tener un impacto masivo. Así es. Entonces me imagino que ha habido un crecimiento de esa base de niños interactuando con la plataforma a la que hay que dotarlos de los recursos. ¿Cómo funciona? Claro. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, se dota a los niños de un teléfono móvil, un teléfono smartphone con conectividad 3G y obviamente cuando las escuelas tienen conectividad Wi-Fi, ¿no? Se les da, ¿no? Esto es una fundación, ¿no? Quien nos apoya, es Fundación Telefónica, quien nos apoya para toda esta parte y obviamente son nuestros aliados en la investigación. Y por el otro lado, trabajamos con escuelas de la SEP y trabajamos también, como necesitamos controlar mucha información para la investigación, Fundación Educa ha sido nuestro segundo socio estratégico en este sentido, en el término pedagógico. Cuando tú tienes todo esto, tienes los recursos humanos, tienes los recursos financieros y tecnológicos, empezamos con las pruebas piloto. Eso es lo que te quería decir. Háblame los resultados, dame números del niño que está en tercero, cuarto de primaria o quinto y adquiere su smartphone, interactúa. ¿Cuál es su nivel académico? ¿Cómo cambia? Así es. Mira, hemos encontrado, no todos los niños son iguales, ni las condiciones de las escuelas son iguales, pero siempre generamos, cuando obtenemos los promedios, ganancias relevantes, ganancias que van desde el 4 o 5% hasta ganancias del 20% en los niños.
¿Qué es lo que sucede en este proceso? Que como estamos midiendo constantemente el avance del niño y sabemos quién es su profesor y sabemos cuánto tiempo se usa dentro del salón y cuánto tiempo el niño usa los recursos, tenemos muchos elementos de medición, además de las observaciones cualitativas que hacemos en los salones, para poder saber cómo está avanzando el niño. Matitec inició primero como un proceso de 3 semanas. ¿Qué pasa si incorporamos 3 semanas en el salón de clase, los recursos, los teléfonos, hacemos un antes y un después? Nos dimos cuenta, con toda claridad y con el apoyo de los profesores de las escuelas y los directores, que el proceso de aprendizaje significativo no se da en tan poco tiempo, ni se da por una sola vez y de forma definitiva. Entonces ahorita estamos teniendo ya ciclos escolares completos, ¿no? Estamos tratando de tener el ciclo escolar completo y entonces eso nos está dando mucha más información sobre el avance del niño. Las ganancias porcentuales son importantes, pero también obtenemos información muy relevante de qué pasa con el niño entre más hace los ejercicios, entre más interactúa con sus compañeros, entre más hay seguimiento en casa de lo que está sucediendo, entre más el profesor se involucra. Entonces empezamos a obtener una serie mayor de variables para poder cruzar, para poder decir, sí, Matitec es uno de los elementos que está potenciando las competencias de los niños, pero hay otros elementos y entonces esa es la función del TEC de Monterrey en este laboratorio. Cada vez tener más respuestas y decir qué tanto influye un gran maestro, qué tanto influye que los papás apoyen o no por la tarde cuando el niño está ¿Cuántos estudiando. niños han sido evaluados bajo el esquema Cerca de de Matitec? 6,000 niños. 6,000 en la actualidad. En diferentes escuelas primarias públicas. Y como te decía, algo muy importante para nosotros, para el TEC de Monterrey, es un laboratorio de investigación. Nosotros no podemos abarcar centenares de miles o millones de niños. Nosotros estamos preparando todo el camino para que en su momento, que nosotros estamos pensando sea al final del 2016, nosotros podamos decirle, por supuesto, a la Secretaría de Educación Pública a nivel federal o de un estado, decirle, ya tenemos esta plataforma con estos resultados, se mide así, se obtiene esto, hemos resuelto temas, por ejemplo, el tema de conectividad lo hemos resuelto con una versión offline. Tenemos una versión en donde solo el niño baja una vez la aplicación, juega, se guarda toda la información y cuando se vuelve a conectar nos llega. Es decir, no necesitamos tener ya acceso todo el tiempo. Ya tenemos múltiples dispositivos, múltiples plataformas, ya incluso se puede utilizar en las tabletas que le está dando la SEP. ¿Está abierto al público o es una base cerrada? No, es una base cerrada porque, como te decía, es un aprendizaje guiado y la base es el salón de clase, la base es la escuela. Entonces el niño, el grupo completo se inscribe o la escuela completa, los niños se registran, tienen un password. Porque si la base estuviera abierta, para nosotros no hay ningún problema que la base esté abierta. Pero no tenemos los otros elementos, no le hicimos un test previo al niño, no le hacemos un test final. Pero hay forma que las escuelas, los directores de escuela o los maestros que están escuchando tus palabras, se inscriban en algún programa para participar. Claro, ellos se pueden acercar con nosotros, viven el proceso de capacitación y lo que queremos hacer nosotros al final de 2016 es poder decirle a las autoridades educativas de este país o de un estado en particular, aquí está todo, tenemos todas estas respuestas, no hay respuestas absolutas porque nunca en una investigación, ni menos en el tema de educación, están todas las respuestas. Pues, tenemos todo esto. El único que puede multiplicarlo por centenares de miles o por millones de niños eres tú. A mí me parece que estas nuevas tecnologías deben permitir empoderar tanto a los profesores como a los niños. Ninguna institución dedicada a la investigación en educación puede generar el número de recursos suficiente para los millones de niños que hay, el número de cambios tecnológicos para la cantidad de niños que hay. Entonces, ¿qué estamos haciendo también en Matitec? Que se convierte en un proyecto incluyente. Tenemos ahora la potencialidad de que los profesores se conviertan en creadores de reactivos nuevos y que los niños también y que ellos estén evaluando constantemente el proceso. Así vemos el futuro, más allá del cambio tecnológico, que cambian sistemas operativos, cambian dispositivos y eso ya se programa con una visión de que pueda ser compatible con los cambios que vienen, ¿no? Tenemos cierta idea de cómo vienen los cambios tecnológicos y los aplicamos, pero la gran masa crítica viene
en cómo hacemos más rico en recursos el proyecto. Y la forma de hacerlo más rico es que los profesores sean formadores de formadores y que los profesores y los niños sean creadores de reactivos. Entonces, este es un proyecto también que empodera a los niños, a las comunidades y a las escuelas, ¿no? Así es como vemos esta parte de futuro. Un proyecto que empodera a los niños, a los profesores y a las comunidades es el pues, producto del ingenio de Juan Carlos, a quien yo le agradezco mucho sus palabras y pues el fomento que haces por la educación en este país. Iván, a ti muchas gracias, y solo decir el reconocimiento, yo soy solo quizá ahora la cabeza visible de este proyecto, en donde hay muchos investigadores, donde hay alumnos, donde hay maestros, donde hay mucha gente. Pues Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Iván. Pues aquí desde el Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.